Capítulo 61. El fuego de Megiddo. 5 de mayo, año 1 del Nuevo Mundo, Instituto Geológico de Estados Unidos, Reston, Virginia, Estados Unidos de América. Estoy deprimido, ¿qué voy a hacer ahora? Cállate. Todos los empleados de sismología y volcanes hemos sido despedidos. La reducción masiva del instituto había sido decidida debido al cese de toda la actividad volcánica y la desaparición de los terremotos del mundo. Los geólogos no servimos para nada más, ¿sabes? Lo único que puedo hacer es lavar platos en un restaurante. Ya hay suficientes de esos fluyendo desde Centroamérica. La situación ya era tal que los trabajadores con salarios bajos eran vistos como inmigrantes hispanos indocumentados, y ahora naciones enteras de Centroamérica se habían desplazado. La mano de obra era suficiente en todas partes. Como no hacer nada con la gente desempleada no traería nada bueno, el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos exiliados centroamericanos estaban desesperados por entrenarlos como soldados y enviarlos al frente de batalla en México. El empleado suspiró y volvió a ordenar los documentos. Su última tarea era compilar los datos de observación hasta la fecha, por si eran necesarios en el futuro, aunque no estaba seguro de que lo fueran. Vaya, este es el resultado de la investigación de toda una vida. Es ingrato. Por cierto, si hubieran sabido que el presupuesto ahorrado al cerrar el instituto sería desviado a un telescopio espacial, se habrían deprimido aún más. Mientras todos se arrastraban sin entusiasmo ordenando los documentos, las consolas que enviaban datos de observación volcánica de varias partes del mundo comenzaron a sonar con alarmas que indicaban anomalías. ¿Qué es esto? Todos quedaron paralizados por la situación anómala, mirando los monitores aturdidos. 2 de mayo, año 1 del Nuevo Mundo, Golfo de México, CVN, 78 Gerald R. Ford de la Armada de Estados Unidos. Los pilotos se reunieron en una sala de información oscura y con iluminación tenue. Era evidente que no se trataba de su misión habitual de caza de buques de transporte, ya que casi todos los escuadrones estaban reunidos. ¡Atención! Ante la orden, todos se levantaron y saludaron de inmediato. Descanso. Se ha confirmado que un convoy de transporte enemigo a gran escala ha zarpado de su capital. Es una flota de una escala nunca antes vista y se cree que se dirige directamente a la Ciudad de México. Por supuesto, no llegarán a su destino. Ustedes los derribarán. Un rugido resonó en la sala. Nuestro portaaviones está en pleno despliegue. Vamos a darle con fuerza, rock and roll. Todos se dirigieron de inmediato a la cubierta de vuelo. La cubierta estaba lista para el lanzamiento, utilizando las 4 catapultas al máximo. Aunque había diferencias entre las aeronaves, algunas llevaban AIM-120 y otras AIM-84H, todas estaban en común en el punto de ir a plena carga y completamente armadas. Los F-A-18 eran lanzados por las catapultas con un rugido, despegando uno tras otro. La moral a bordo era alta ante la perspectiva de una operación a gran escala después de tanto tiempo. 3 de mayo, año 1 del Nuevo Mundo, Base Aérea Santa Lucía, cerca de la Ciudad de México, Estados Unidos mexicanos. El cuartel general de la línea de defensa de la Ciudad de México seguía envuelto en un clamor día y noche. Lo único que había cambiado recientemente era quizás el establecimiento de un cuartel general de la fuerza multinacional, al que se habían trasladado los oficiales de enlace de los países participantes. Sin embargo, dado que las fuerzas aún no habían llegado, las fuerzas en el frente seguían siendo las de Estados Unidos, México, Canadá y las fuerzas restantes de los países centroamericanos. En ese cuartel general estadounidense se llevaba a cabo el informe de la situación. Ayer, la Armada realizó un ataque a gran escala contra el convoy de transporte enemigo, pero parece que uno de los barcos de la flota llevaba la misma barrera que utilizan para la defensa de la unidad, por lo que no se lograron daños significativos. Se han identificado 35 hidroaviones de transporte, 15 de combate y 2 de naturaleza desconocida y sin información, navegando en formación densa dentro de la barrera. Se espera que el enemigo lance una ofensiva a gran escala con la llegada de este convoy. La decepción por el fracaso del ataque al convoy envolvió la sala. Sin embargo, si esa barrera puede moverse, es un poco problemático. La que está instalada en el frente ahora no puede moverse, eso es seguro. Sería problemático si la transfirieran a los hidroaviones, pero dado su tamaño, se necesitaría un barco especializado. Uno de los 2 barcos desconocidos en el convoy de transporte debe ser ese barco especializado. Varias personas suspiraron aliviadas ante esa información. Sin embargo, no podemos evitar la llegada y el reabastecimiento del convoy. Necesitaremos aumentar la fuerza de la línea de defensa.
No es seguro que el enemigo concentre sus fuerzas directamente frente a la Ciudad de México como antes. ¿No deberíamos aumentar la reserva en la retaguardia? Si debilitamos la fuerza y nos rompen antes de que lleguen las reservas, será incontrolable. Pero en una situación en la que es posible un ataque aéreo enemigo, ¿no están las fuerzas demasiado concentradas? A pesar del debate acalorado, finalmente se llegó a una disposición que priorizaba el objetivo de evitar que la fuerza principal enemiga entrara en la Ciudad de México. Gracias a la reciente inactividad del enemigo, la colocación de campos minados ha finalizado. Son principalmente minas antitanque, pero también se han mezclado minas antipersonales. Se trata del tipo de trampa desagradable en la que al intentar retirar una mina antitanque, aparece una mina antipersona. Aunque se desconocía si el enemigo intentaría retirar las minas antitanque, probablemente romperán el campo minado por la fuerza bruta. Debido a su naturaleza, un campo minado solo tiene un efecto limitado como instalación defensiva una vez que es superado, y hay un límite en la densidad con la que se puede colocar. Además, son un fastidio que persiste incluso después de que termina la guerra. Era una medida desesperada para reducir el número de efectivos, aunque fuera solo un poco. Mientras el enemigo no salga de esa gran barrera defensiva, ni los ataques aéreos ni la artillería serán efectivos. Debemos esperar a que comiencen el avance y se detengan en el campo minado para golpearlos con fuerza. La vanguardia seguirá con los tanques M1 al frente, y los Striker MGS y los ERG-90 del ejército mexicano esperarán como reserva en lugares desde los que puedan moverse fácilmente a los diversos sectores del frente. Las posiciones se anotaban en el mapa de situación de la batalla una tras otra. La capacidad de comprender completamente a las unidades que se reorganizaban y reubicaban continuamente después de batallas consecutivas, y de suministrar el reabastecimiento necesario, era un regalo del sistema logístico utilizado también por civiles. Códigos QR, etiquetas X sin contacto y tablets. Aunque no se utilizaban almacenes totalmente automatizados en los puntos de reabastecimiento de campo, porque su instalación era engorrosa, se había establecido un sistema que no difería mucho del de las empresas de venta online civiles. Como resultado, el reabastecimiento necesario se entregaba bajo demanda. Esto eliminó la necesidad de la ineficiencia de concentrar una gran cantidad de suministros, avanzar y detenerse cuando se alcanzaba el límite de penetración del punto de reabastecimiento, para luego crear otro punto y concentrar una gran cantidad de suministros de nuevo. Si estaba en un punto de reabastecimiento cercano al frente, se entregaba en camión. Si no, se transportaba desde donde estuviera utilizando helicópteros o aviones de transporte. Aunque en la guerra de Irak funcionó bien al principio, a mitad de camino, debido a las tormentas de arena, la distribución no se pudo realizar como se esperaba, y al final surgieron en varios lugares puntos de reabastecimiento con montañas de suministros, como se hacía tradicionalmente. Si logramos aplastar esta ofensiva, la próxima será nuestro turno, payback. Pónganse las pilas. Con el grito de ¡oh! Cada uno se dispersó a sus puestos. 5 de mayo, año 1 del Nuevo Mundo, Frente de Defensa de la Ciudad de México, Estados Unidos mexicanos. Habían pasado 2 días desde que el convoy de transporte enemigo llegó al frente de la Ciudad de México sin sufrir grandes daños, pero no había señales de que las fuerzas terrestres enemigas se movieran. Aunque se realizaban provocaciones ocasionales con ataques aéreos, el enemigo no mostraba ninguna reacción en particular, no había infiltraciones de pequeños grupos, y el frente mantenía un silencio inquietante. ¿Qué les pasa a estos enemigos? Parece mentira su habitual desorganización. El F-15 que volaba sobre el frente llevaba una U-28 bajo el fuselaje para provocar a las fuerzas enemigas, pero dado que solo llevaban una bomba a la vez, el vuelo era casi de reconocimiento. Bueno, después de la paliza que les dimos, el enemigo se pondría serio. Gracias a eso, ni siquiera podemos bombardear adecuadamente. El oficial de sistemas de armas, USO, miró con desagrado a las fuerzas enemigas envueltas en la barrera bajo ellos. Aún así, ¿qué quiere decir con si hay un objetivo importante, puedes atacar? ¿Cuál es el objetivo importante? No hay forma de saberlo con toda esta gente. Como siempre, el enemigo no parecía tener contramedidas efectivas para los objetivos que volaban por encima de los 8000 metros, por lo que el vuelo en sí era seguro. Pero había hidroaviones de aspecto similar alineados, y era imposible distinguir dónde estaba el cuartel general de las fuerzas terrestres. La fuente de la barrera, que era el único objetivo claramente importante, ya se sabía que era inmune a los ataques. ¿Qué demonios se suponía que debían atacar? Oye, mira eso.
Vieron un hidroavión súper grande con una forma diferente a los demás que comenzaba a avanzar lentamente. Es el hidroavión de propósito desconocido que estaba en el convoy del que informaron. Parece que es el único que está saliendo. Perfecto, ¿por qué no atacamos a ese? ¿Le daremos? Es más rápido que un helicóptero. Pero es más grande que un petrolero. Tiene sentido, pensó el piloto, girando la aeronave para alinear su rumbo con el hidroavión. Espera, ¿qué es eso? Vieron que el hidroavión se abría en dos, y lo que emergió de su interior podría describirse mejor como un cañón 100 pies, con una enorme balista instalada en la base. De hecho, era un hidroavión construido con el único propósito de lanzar un proyectil disparado desde una balista amplificada por magia dentro de un cañón, y luego proyectar ese proyectil inyectando aire comprimido mágico, al estilo de un cañón multirecámara. No importa, atácalo. Entendido. 5 de mayo, año 1 del Nuevo Mundo, Instituto Geológico de Estados Unidos, Reston, Virginia, Estados Unidos de América. Los instrumentos que indicaron la anomalía al unísono eran sismómetros aéreos, es decir, instrumentos que detectan las vibraciones del aire. Básicamente, se instalan junto con los sismógrafos para observar si se produce una explosión en un volcán. En su uso original, si reaccionaban, significaba que se había producido una erupción explosiva en algún lugar. Con la ayuda de los sismógrafos, se podría determinar qué volcán había entrado en erupción sin tener que revisar todas las imágenes de los observatorios, basándose en la magnitud y el tiempo de la reacción. En el caso de una erupción explosiva, hay actividad subterránea, por lo que ambos deberían reaccionar, pero esta vez solo reaccionaron los sismómetros aéreos. Esto significaba que se había producido una explosión masiva en el aire, no bajo tierra o en la superficie. Por lo tanto, la sala, que había estado sumida en un ambiente de vigilia por el cierre inminente, se llenó de un bullicio apresurado. Por supuesto, determinar la ubicación de la explosión no era su trabajo principal, y probablemente habría una oficina del gobierno que ya sabría exactamente dónde había ocurrido. Aún así, era una situación en la que debían determinarla e informar. ¿Dónde fue? Localícenlo rápido. Espera un momento, lo estoy haciendo. La computadora calculó automáticamente el punto de origen de la explosión a partir de los datos de varios lugares. Aquí está, oye, ese lugar es. Tanto el empleado que señaló el lugar como los que lo vieron se quedaron paralizados. Llamada de emergencia al equipo de apoyo de emergencia nuclear NEST. Se ha observado una explosión de clase 100 megatones con el epicentro en la Ciudad de México, detalles desconocidos. Fin del capítulo 61. El link a la historia del autor estará en la descripción.